Sí, sí, se lo escucha. Ya, gracias. Bueno, primeramente disculpas por la demora, un poco más de lo normal. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Hoy vamos a ver algo bastante, bueno, no bastante corto, pero la clase de hoy va a ser un poco corta, ¿ya? Y lo vamos a complementar el día sábado, ¿ya? Vamos a ver algo que se supone que ya todos deberían dominar según farmacología, que es la anestesia, ¿ya? Entonces hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que para mí es importante que sepan de la anestesia y la siguiente semana vamos a enfocarlo en la ficha que hemos visto de forma presencial, ¿no? Les he explicado más o menos cómo funciona y demás, pero tenemos que también saber cuáles son las etapas de la anestesia y demás, todo eso. Pero eso lo vamos a ver el día sábado. Hoy va a ser un poco bastante introductorio, máximo 1 hora, espero. Y eso en sí. Ya, entonces les voy a presentar. No sé si se logra ver la pantalla completa. Me confirman, por favor. Sí, Oxy, se ve la pantalla. Ya, gracias. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar. Introducción a la anestesia. ¿Qué es lo que vamos a ver en el contenido de... Ay, a ver, esto que me quita. Ya. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, hoy vamos a ver los puntos 1 y 2, ¿ya? Y bueno, el día sábado vamos a ver las etapas de la anestesia y por qué puede llegar a fallar la anestesia, ¿ya? Eh, sí, eso. ¿Qué es la anestesia? Su clasificación, las etapas de la anestesia y por qué falla la anestesia. Las etapas de la anestesia, dependiendo del autor donde ustedes lean esto, puede llegar a variar. Dependiendo también del protocolo que se va a llegar a manejar, ¿no? Entonces, vamos a ver las etapas de la anestesia de forma casi general, pero lo vamos a enfocar en nuestra ficha, ¿no? Porque primero tenemos que dominar la ficha de anestesia que yo les proporcioné. Entonces, una vez dominamos ese protocolo y sepamos los principios por los cuales funcionan, ustedes de forma tranquila van a poder realizar otros protocolos, siempre y cuando se consideren estos principios, ¿ya? A ver, ¿quién me dice en 2 palabras qué es la anestesia? ¿Alguien tal vez? Es una sustancia o un fármaco. Mm, ya. A ver, otra Ese persona. proceso en el que prácticamente hacemos que un paciente llegue a estar en un estado de sueño profundo y sin sensibilidad, algo por ahí. Ya, en 2 palabras. Así, no nos compliquemos. Es A ver. la pérdida de Pérdida de conciencia. conciencia. Ya, mucho mejor. Muy bien. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ir a esto. Nosotros sabemos por patología general, sufijos, prefijos, y hay un diccionario médico, ¿no? Y muchas veces las personas, incluso nosotros, a veces nos complicamos en definir lo que viene siendo la anestesia. Cuando, obviamente hay una definición que les voy a mostrar más adelante, que es la apropiada, pero cuando así les pillen, digamos, de la nada, como decían, digamos, algunas chicas, pérdida de conciencia. 2 palabras, súper bien. Pero si nos vamos, digamos, a la definición de cada uno de los sufijos, prefijos, an o a, sabemos que es ausencia. Y estesia es sensibilidad. Entonces, yendo, digamos, al significado de estas palabras, en simples palabritas, podemos decir que la anestesia es la ausencia de sensibilidad, ¿no?
No como tal un fármaco, porque no es un medicamento, es un estado en el que el animal se va a encontrar donde va a haber ausencia de sensibilidad. Ojo que esto es bien introductorio, ¿no? Porque más adelante yo les voy a mostrar cómo es que es la definición que debería ser la apropiada, ¿ya? Eh, pero esto es, digamos, en simples palabras, ¿ya? La ausencia de sensibilidad. Vamos a... ¿qué es la anestesia? Ay, no carga mi dibujo, ya, bueno. ¿Qué es la anestesia? La anestesia no significa solo dormir, por si acaso, ¿ya? La anestesia, como hemos dicho, es un estado en el que el animal tiene ausencia de sensibilidad, pero aborda muchas otras cosas más, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en la clínica durante todo el semestre y cuando ustedes, digamos, igual realicen sus pasantías y demás, o ya trabajen en algún futuro, personalmente no me gusta cuando las personas dicen, hay que hacerlo dormir al paciente. No, hay que hablar de forma apropiada de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Entonces, no es solo dormir, ¿no? Ahorita vamos a ver qué cosas involucra la anestesia, que igual lo han debido ver por farmacología, ¿no? Pero la definición correcta que quisiera que, digamos, puedan memorizarse es esta. Es un estado farmacológicamente inducido, reversible y controlado. Esas tres palabras son fundamentales y por eso están en negrilla. Es un estado farmacológicamente, más que todo, inducido, reversible y controlado. Inducido que nosotros lo inducimos. Reversible que el paciente puede llegar a quedar, se puede devolver a su estado anterior al que estaba posanestesia. Y controlado porque nosotros monitorizamos todo el momento al paciente. Y eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite realizar procedimientos médicos o quirúrgicos. Ojo que la anestesia no es, hay que anestesiar para hacer orquiectomías. Y ahorita vamos a ver eso en la clasificación. No es solo anestesiar solo para realizar cirugías. No es, ay no, es que tengo que anestesiar solo porque tengo una orquí. No es solo para eso. Hay distintos casos y momentos donde igual se puede lograr utilizar la anestesia y tiene una finalidad. Recordemos que los perritos, gatitos, animalitos, a diferencia de nosotros, no les podemos decir quédate quieto, así, ¿no? No te muevas, ¿no ven? Entonces, normalmente el periodo de anestesia o tranquilización en algunos casos llega a ser bastante recurrente. Permite realizar procedimientos médicos o quirúrgicos mediante la disminución o abolición de la percepción de dolor y según el tipo de anestesia de la conciencia, sensibilidad y o movimiento. Esa sería la definición que yo quisiera que ustedes lo puedan llegar a tener en la cabeza, ¿ya? Evidentemente les dije, ¿no? Si nos pillan así de la nada, ya en dos palabras podemos definir así. Pero lo que me gusta mucho de este concepto es que es inducido, reversible y controlado. Y son palabras fundamentales cuando nosotros hablamos de anestesia, ¿ya? Entonces así re subrayado, con mayúscula, negrilla, con todo, porque es muy importante, ¿ya? Hasta ahí tal vez alguna pregunta o duda. Nada, ya. Entonces esto simplemente es un recordatorio. ¿No ve? Siguiente. Continuamos con la pregunta de qué es la anestesia. Si sabemos ya qué definición tiene la anestesia, necesitamos saber con qué finalidad o con qué fin nosotros realizamos la anestesia. En muchos casos pueden tener distintas finalidades. En este caso yo tengo algunas de esas. La anestesia va a buscar proporcionar, por ejemplo, pérdida o disminución de la conciencia.
Es una cosa que buscamos con la anestesia. Otra, analgesia. Buscar que el paciente llegue en un estado de ausencia o disminución del dolor. Analgesia, lo mismo, ¿no? Ausencia de, algesia, dolor, ¿no? En dos palabras. Buscamos que exista una relajación muscular, que el paciente se relaje. Porque normalmente en procedimientos quirúrgicos donde se realizan procedimientos, por ejemplo, de traumatología, tejidos blandos, entre otros, hay que recordar que las fibras musculares generan una tensión y esta tensión normalmente es autónoma. Quiere decir que es automática en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que busca la anestesia? Que esta tensión autónoma, automática, ya no sea tan marcada. Cosa que el tejido se ponga más relajado, ¿no? Buscamos que el paciente llegue a estar en un estado de inmovilidad. Quiere decir que no se mueva, que esté quieto, ¿ok? Controlar las respuestas reflejas y autonómicas. Lo mismo que por ejemplo, cuando nosotros hacemos algunos test de propiocepción o test neurológicos, hay respuestas que el cuerpo lo hace de forma automática, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? Si yo les pellizco a ustedes, de forma automática van a sentir dolor. Entonces van a tal vez gritar, decir, oye, ¿qué te pasa? Así, ¿no? Y lo mismo pasa en el perrito. Si nosotros les damos un pellizco, le va a doler, entonces vamos a tener una respuesta refleja, ¿no? O tal vez respuestas autónomas o autonómicas. ¿Cuál puede ser? Lo del test de propiocepción, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo pongo la patita de un perrito en una posición dorsal, por así decirlo, lo pongo de una forma donde no está tocando la palma el piso, el perrito debe tener una respuesta autónoma, donde se dé cuenta de la posición normal de sus patas. Porque no es normal, digamos, que tenga la pata chueca o doblada, ¿no? El paciente se va a dar cuenta de forma autónoma por el sistema nervioso, ¿no? Son detalles, ¿no? Lo otro que es importante y va de la mano con el concepto anterior es que se busca que tenga reversibilidad y recuperación controlada, ¿no? Si se dan cuenta, vamos de la misma mano de lo que estábamos hablando en el concepto. Y esto es bien importante porque toda anestesia debe ser reversible y debemos tener una recuperación controlada. Otra vez les repito, ¿no? Hay un artículo donde dice que la mayoría de decesos, por así decirlo, o fallecimientos del paciente que entran a cualquier intervención quirúrgica, normalmente no fallecen en el preoperatorio o en el intraoperatorio. Normalmente llegan a fallecer en el postoperatorio, porque no hay una recuperación controlada, ¿no? Y de esa manera ustedes ya van a poder y tomar conciencia de que sí o sí, cuando les toque ser anestesistas y o enfermeros, se deben monitorizar constantemente de acuerdo a las condiciones que les di con la anterior ficha, ¿ya? Hasta ahí, tal vez alguna pregunta o duda. Muy bien. Entonces, ay no, a ver, dame un ratito. Creo que no me carga. A ver, ahora sí. Pucha, tampoco. A ver, les voy a dejar de compartir un rato. Voy a arreglar esto, ¿ya?
Dame un ratito ya, por favor. Ya a ver, ahora sí se debería ver. Mm, bueno, me imagino que se ve. Ya. Estábamos acá en la última de qué es la anestesia, no hay qué es lo que busca. Ahora acá, en relación a lo que último que me faltaba, es que hay que recordar la triada de la anestesia, ¿no? Que igual tenía una imagen, pero no me carga, pero de igual manera les voy a mandar las diapositivas y ahí van a poder ver lo que se encontraría acá, pero no sé por qué no está cargando, ¿ya? Pero en simples palabras es lo que ya han visto en clases de farmacología, que involucra la anestesia. Es una triada, ¿no? Hipnosis, relajación muscular, ¿y qué es el otro? Analgesia, ¿no? Entonces esas tres cosas son fundamentales. ¿Por qué? Tienen que haber medicamentos que me generen hipnosis, que me generen analgesia y que me generen relajación muscular. Porque con estas tres cosas, recién el paciente va a entrar en un periodo de anestesia. Porque si no, no es anestesia, va a ser, por ejemplo, ¿qué es la silacina, no? Es un tranquilizante mayor. Entonces vamos a decir, no, si yo uso solo silacina, ¿estaré haciendo anestesia? No, estoy tranquilizando al animal. Si yo uso solo midazolam, ¿estaré haciendo anestesia? Tampoco. Estoy usando una benzodiazepina o otro tipo de tranquilizante, ¿no? Si yo uso solo, por ejemplo, tramadol, ¿estoy haciendo anestesia? No. Simplemente estoy generando analgesia en el animal. Entonces deben considerar que la anestesia es un conjunto o una relación de medicamentos que nos van a llegar a inducir un periodo de anestesia. Incluso bueno, vamos a ver de acuerdo a la clasificación, la anestesia inhalatoria necesita de estas características. Y mayoría de lo que vienen siendo
algunas veterinarias que trabajan con anestesia inhalatoria combinan lo que es tranquilizantes de forma intravenosa, su premedicación, más su analgesia y, bueno, su tranquilización y su analgesia, que es su premedicación, y posteriormente inducen a un periodo de anestesia de forma inhalatoria. Por ejemplo, con el uso de isoflorano, ¿ya? Eso no me carga, pero lo van a tener en las diapositivas, ¿ya? Esto es algo eh, muy importante, ¿ya? La clasificación de la anestesia. La clasificación de la anestesia, bueno, yo lo puedo llegar a dividir de esta manera. Puede haber otras divisiones, sí, pero, digamos, considero que estas son las que yo quiero que sepan, ¿ya? Según la extensión del efecto. ¿Qué tanto vamos a abarcar del animal para generar anestesia? ¿No? Anestesia local, anestesia regional y anestesia general. Tenemos tres tipos. Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a definir cada uno de estos. Es por eso que, digamos, definiendo todos estos tipos de anestesia, ya se va a hacer hora y ya vamos a terminar la clase, ¿no? Pero, como les digo, esta es la primera clasificación. Lo segundo es según la técnica o vía de administración, ¿ya? Tenemos la que es inhalatoria. Hay anestesias donde puede ser todo inhalatorio hasta la premedicación. PIVA, que quiere decir que es anestesia parcialmente intravenosa. Y TIVA, que es anestesia totalmente intravenosa, ¿ya? Esta suele ser a veces pregunta de algunas veterinarias o clínicas o hospitales grandes para saber si conocen los tipos de anestesia para que ustedes de igual manera puedan aprender a utilizar los equipos en función a esto, porque es lo más básico, ¿no?, de la anestesia. También lo podemos llegar a clasificar de acuerdo al estado del paciente. Me refiero a la forma en la que nosotros administramos de acuerdo al estado del paciente. Puede ser de forma electiva, como también puede ser de urgencia. Les voy a mostrar ejemplos en relación a eso en las siguientes diapositivas, ¿ya? Según la finalidad, podemos tener una finalidad diagnóstica y una finalidad quirúrgica. Entonces, como les dije hace rato, no siempre va a ser anestesia por cirugía. También puede ser con el fin de establecer un diagnóstico. Recordemos que a veces hay pacientes re nerviosos y que no se dejan tocar ni por nada, ¿sí? Entonces a veces tenemos que inducir a un cierto grado de anestesia. ¿Ya? Hasta ahí tal vez alguna pregunta o duda. Sí, una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con parcialmente intravenosa? O sea, que solo una parte del anestésico entra vía endovenosa. Ah, ya. Muy bien. Lo vamos a explicar más adelante de forma detallada, pero ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál de estas tres usamos nosotros en la clínica? Usamos TIVA. Totalmente intravenoso. Todo normalmente va a ser de forma intravenosa. Ahora, cuando es parcialmente intravenosa, ¿qué quiere decir? Que vamos a utilizar cierta parte de medicación intravenosa, puede ser la premedicación intravenosa, y la inducción y mantenimiento puede ser de forma inhalatoria. Entonces ya es una combinación, ya no es todo en vena. Entonces podemos tener tal vez la parte inhalatoria. Y también podemos tal vez considerar la parte de la vía de administración intramuscular, subcutánea, ¿no? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la premedicación intramuscular, ya no estamos haciendo TIVA, estamos haciendo PIVA, por la vía de administración, ¿ya? Eso entonces igual lo vamos a ver más adelantito para que quede más claro.
A ver, vamos primero con la primera clasificación, que es según la extensión, ¿ya? Anestesia local. La anestesia local es la pérdida de sensibilidad en una zona específica, sin la pérdida de conciencia. Quiere decir que no vamos a afectar al sistema nervioso central, ¿no? Ay, perdón. Y vamos a realizar la anestesia en ligeros y específicos focos. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, la primera imagen. Eh, Depende, como les digo, la materia no es el auxi dice, el doctor dice, así. Hay N formas de hacer todos los procedimientos que vamos a realizar en la materia. No digo que, no, es que esta es la única forma, así, no. Pueden haber muchas formas, pero yo siempre trato y les recomiendo de que si ven de ustedes alguna forma de actuar de cualquier doctor, pregunten el por qué. ¿Cuál es tu justificación teórica, tu base científica para poder realizar eso? Ahora, hay algunos que, como se muestra acá en esta primera imagen, por ejemplo, en las ovarioesterectomías, realizan el bloqueo de zona, realizan el bloqueo local de los focos cercanos a la línea alba, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el abdomen, ¿no? Donde estoy marcando. Entonces, acá lo que realiza este cirujano o anestesista está haciendo el bloqueo de el lugar donde va a ser la incisión. Porque recordemos que la inervación está en todo el cuerpo, ¿no? Porque si no, no les dolería cuando yo les pellizco en cualquier lugar. Tienen sensibilidad. Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos una OVH, no, y el paciente no está anestesiado, no le va a doler esto? Obvio que le va a doler, ¿no? Ahora, depende, como les digo, del cirujano. Yo lo que yo pienso es que si nosotros realizamos una anestesia general, ¿qué quiere decir general? Sistémica, total, que la pérdida de sensibilidad está en todo el cuerpo. No veo tan necesario realizar el bloqueo de esta región, ¿ya? Ese es un poco mi criterio, ¿ya? Pero cada uno de ustedes va a ir formando igual el suyo. ¿Se puede realizar el bloqueo local de los focos aledaños a la línea alba? Sí, no hay ningún problema. Pero tal vez igual habría que buscar artículos, tesis en relación a esto y realmente ver su eficiencia y qué tanto es eficiente. Porque recordemos que ahora, mucho más ahora, ¿no? Estamos en crisis económica, como sabemos, gastar hasta medio ml de lidocaína cuesta. Entonces, todo es igual. Ustedes, al momento de establecer este negocio, deben considerarlo, ¿no? ¿Lo veo pertinente o no? Pero si lo hago, ¿está mal o no está mal? ¿No? Yo lo que pienso es que si no se lo realiza, no hay mucho problema, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el otro lado, cuando nosotros hacemos orquiectomías, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos orquiectomías, hemos dicho, de acuerdo a la ficha, ¿no?, que nosotros hacemos un bloqueo de los testículos, ¿no ve? Porque evidentemente nosotros estamos sacando órganos del cuerpo, estamos sacando dos testículos. Entonces, ¿esto duele o no duele? Evidentemente duele. Entonces, ¿por qué se hace el bloqueo local de los testículos de forma intratesticular, por así decirlo? ¿Y por qué se realiza 5 o 7 minutos antes, como les he dicho? ¿Por qué? Porque en ese periodo va a bloquear toda la sensibilidad del testículo y va a permitir que el animalito no siente evidentemente dolor, ¿no? Más que todo. Pero ahora me pueden decir, no, pero igual la anestesia es general, ¿no? Pero recordemos que los testículos se encuentran en la parte inguinal prácticamente, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, habría que ver cómo es que realmente se realiza la distribución del anestésico en todo el cuerpo. ¿A dónde me voy yo? Por ejemplo, ¿cómo es la farmacodinamia y farmacocinética de la silacina, de la ketamina, del propofol? ¿Dónde es que llega a afectar primero? Ah, ya, bloquea el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué
órganos o qué partes del cuerpo están controladas por sistema nervioso central, qué lugares son los que yo voy a bloquear. Entonces, esas cositas son los que nos vamos a ir dando cuenta con las etapas de la anestesia, que lo vamos a ver el sábado. Y en función de eso, ustedes de igual manera tienen que averiguar por su parte cómo es que es la farmacodinámica y farmacocinética de cada uno de los medicamentos que tienen en sus botiquines. Porque si no sabemos cómo funcionan, cómo actúan, cómo se distribuyen en el cuerpo, difícilmente vamos a poder tomar decisiones médicas, ¿no? Eso. Evidentemente vamos a pulirlo más en la parte práctica. Esto es teórico para mí, digamos, a veces no me gusta dar mucho lo teórico, pero sí lo considero un poco importante para que tengan base al momento de hacer lo práctico, ¿ya? Anestesia regional. Bloqueo de la sensibilidad de una región corporal mediante técnicas de anestesia regional, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, normalmente se bloquean zonas específicas del cuerpo, ¿no? Y lo que podemos hacer, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de anestesia es lo que está tratando de hacer en la imagen, en el perito? ¿Quién me dice cuál es? ¿Cuál imagen, Auxi? La segunda. Anestesia local. No. Anestesia regional, tal vez. Sí, pero tiene un nombre acá. Y esto, no sé. Epidural. Exacto. Es una anestesia epidural, ¿no? Donde se busca bloquear, ¿qué cosa? Bloquear la sensibilidad de la parte posterior del animal. Claro, pero ¿qué cosa? ¿Dónde va a llegar esa aguja o el medicamento que está aplicando ahí? En la médula. Médula espinal, ¿no? Entonces hay que recordar igual por anatomía que la médula espinal, dependiendo en qué nivel de vértebra se encuentre, va a inervar ciertas regiones del cuerpo. Por ejemplo, a ver, eso ya ustedes ya lo ven por su parte. Esto obviamente no se va a realizar en la materia. Algunas veces lo realizan para cesáreas. En algunas veces tuve la oportunidad de ver una vez por una cesárea, pero no es algo común, ¿ya? Entonces la anestesia, normalmente en vacas, ¿no? Que es cirugía de mayores, así, porque normalmente la cirugía de esos animales se realiza paradas, conscientes, ¿no? Pero en los peritos muchas veces quédate quieta, si no, posible, ¿no? Entonces, a lo que me voy es que la anestesia regional, por ejemplo, la anestesia epidural en este caso, eh, va a bloquear ciertas regiones específicas. Por ejemplo, la médula espinal que pasa por las vértebras torácicas inervará los mismos lugares que la médula espinal que pasa por las vértebras tal vez coxígeas. No, porque hay veces que cuando hay lesiones en alguna parte de la médula espinal, cuando tenemos procesos de, pucha, ¿qué se llama esto? Picos del loro, que se llama comúnmente, eh, discoespondilosis, y llegan a apretar, por así decirlo, la médula espinal, bloquean movimientos en lugares específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, saliendo tal vez un poco del tema, si ustedes, digamos, le piden una placa lateral de toda la columna vertebral y llegan a ver pequeñas calcificaciones que van apretando la médula espinal, no, ahí ustedes ya asumen que el paciente está pasando. ¿Qué pasa cuando, digamos, por así decirlo, aprieta la médula espinal? Primero genera dolor y segundo, muchas veces llega a generar pérdida de sensibilidad en esa región, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la anestesia regional, pero de forma controlada, ¿no?
a través del medicamento y de forma reversible, ¿no? Inducida, controlada, reversible. Súper importantes esas tres palabras, ¿ya? La anestesia general es un estado reversible de inconsciencia acompañado de grados variables de analgesia, inmovilidad y relajación muscular. ¿No? Esto va de la mano a lo que hablábamos de la tríada de Gray, que va en relación a la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, ¿no? Eso, la teoría de Gray va enfocada principalmente solo a la anestesia general, ¿ya? Porque consideran que la anestesia local no hay pérdida de conciencia. Quiere decir que no pasa por un periodo de hipnosis. Ojo, quiere decir entonces que no, cuando nosotros les digo, por ejemplo, yo les pregunto, a ver, la teoría de Gray, ¿cómo afecta en la anestesia local? La respuesta sería que no se cumple la teoría de Gray, ¿no? Al 100%. ¿Por qué? Porque el paciente no pasa por un periodo de hipnosis. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de conciencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí tal vez alguna pregunta, duda? Sí, de casualidad, la anestesia local se podría aplicar, ay, no sé cómo explicarlo, pero o sea, sin pinchar digamos, la zona que tendríamos que poner, sino algo como tópico, pero Tópico. sin ser tópico. Ya. Mucho depende de los excipientes del medicamento. Hay incluso cremas anestésicas, ¿no? Hay algunas cremas que tienen lidocaína y tienen, de acuerdo a los excipientes, tienen una asimilación tópica. Sí, evidentemente sí se puede poner tópico, pero depende de qué región ustedes quieran llegar a bloquear, ¿no? Por ejemplo, si me dicen de los testículos, ponerle al escroto, no estoy cortando la sensibilidad de los testículos, solo estoy cortando la sensibilidad del escroto, ¿no? Entonces, mucho depende de cuál sea tu objetivo en el paciente, ¿ya? Pero de que si se puede poner tópico, se puede. Entonces, yo les invito a ustedes, digamos, a que puedan lamer unos 0,3 ml de lidocaína y van a ver que después de unos 5 minutos no van a sentir la lengua un buen rato. Entonces, ya depende de ustedes hacer la prueba igual, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tal vez. Muy bien. Entonces, esta es la primera clasificación según la extensión de la anestesia, ¿no? A ver, vamos a ir al siguiente. Muy bien. Y en resumen, lo que hemos visto anteriormente en una imagen, ¿ya? La anestesia local en una zona localizada, específica, ¿no? La anestesia regional, como hemos visto, vamos a tener, por ejemplo, la anestesia epidural, que nos va a bloquear un lado completo normalmente del paciente, o una región específica, ¿ya? Normalmente siempre es la epidural, hay algunas otras más que no me acuerdo ahorita, la raquidia, ¿no? Por ejemplo, y así una que otra más. Pero como les digo, no se usa mucho. Se usa mucho en humanos, esto, pero en peritos, pacientes, no tanto. Porque hay que considerar que igual, o sea, no se va a quedar quieto, ¿no ve? Para aplicar solo anestesia regional al paciente, ¿no? Sí o sí van a tener que entrar por un periodo tal vez de tranquilización o tal vez anestesia general y luego la regional, ¿no? Dependiendo siempre del caso. Y la anestesia general, que como se muestra en la imagen, es sistémica. Todo el cuerpo se llega a abarcar, ¿ya? Vamos en relación a la técnica de clasificación. Es en relación a lo que les comentaba hace rato. La inhalatoria es la administración de anestésicos mediante gases o vapores por vía respiratoria. Todo es vía respiratoria, ¿no? Toda la anestesia es vía respiratoria.
La que llega a ser TIVA es aquella anestesia intravenosa total, ¿no? Como les dije, todo es de forma intravenosa. Aquí, por ejemplo, está un poco incompleto, sería la premedicación, la inducción y el mantenimiento se realizan exclusivamente mediante fármacos intravenosos. Pero hay momentos y momentos donde nosotros vamos a aplicar anestésicos de forma intramuscular, a veces subcutáneo, depende del caso, ¿no? Y intravenoso, como se muestra en la imagen, es a través de una vía. Entonces, ustedes ya igual, digamos, si es que tienen perritos, gatitos, yo les recomiendo y les invito a que puedan decir a un pariente, un familiar, hermano, tío, lo que sea, por favor, me lo hagas a mi gatito, mi perrito, y ustedes ya vayan practicando la canalización correspondiente. Que de igual manera lo vamos a ver mañana, pero mañana va a practicar una persona, máximo dos, digamos, ¿no? A no ser que le quieran dejar full huecos, ya podemos practicar todas las patas, el cuello, todo. Pero ya depende de ustedes, ¿no? Pero también consideren el tema de estrés y bienestar animal, ¿ya? El PIVA, quiere decir anestesia intravenosa parcialmente balanceada. Ve, como les dije, es que combina anestésicos de forma intravenosa con un anestésico inhalatorio y otros fármacos, como se muestra acá en la imagen. Tiene lo que viene siendo la mascarilla y tiene acá si no me equivoco, un bolo de propofol, ¿ya? ¿Cuál es la más recomendable? Y normalmente la que se usa, bueno, la que yo he visto casi siempre es la piva, ¿no? Obviamente depende de las condiciones de la clínica en la que trabajemos. Por ejemplo, el piva se utiliza mucho, ¿por qué? Porque hay fármacos de emergencia que normalmente no se pueden llegar a aplicar de forma inhalatoria. Hay que considerar que la anestesia inhalatoria hace que los pulmones trabajen gracias a la máquina eh, de anestesia inhalatoria. Es como que se genera una respiración artificial gracias a la máquina, ¿no? Si es que se puede, este semestre vamos a tratar de, bueno, rehabilitar la máquina de anestesia que ya hay, pero es un poco bien burocrático, ¿no? Estoy tratando desde el anterior semestre habilitarlo y poder hacer, aunque sea una cirugía con eso, pero es complicado, ¿no? Por el tema burocrático. Pues si se puede, a fin de semestre yo no me hago ningún problema en que podamos usarlo, ¿no? Al final es para la carrera, ¿no? Tal vez tengamos que comprar el reactivo o el medicamento, pero más allá de eso no creo, ¿ya? Porque ya ustedes saben ya igual, digamos, la historia de ese equipo. Y que esté ahí empolvándose, no me parece correcto cuando podíamos estar usándolo tranquilamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mejor? Según yo, de acuerdo a las condiciones de la clínica, PIVA. ¿Por qué? Porque vamos a administrar fármacos de emergencia y demás. Ahora, evidentemente, el mejor que nosotros vamos a realizar en la materia es TIVA, porque no tenemos máquina de anestesia inhalatoria. Otra cosa es el equipo AMBU. El AMBU no es parte de anestesia. Ojo, el oxígeno no es parte de la anestesia. Es parte de la monitorización o el control de la anestesia. Pero no es la anestesia como tal. ¿No ve? Eso es distinto. Y nosotros como tal con el TIVA es lo que tenemos que tratar de trabajar todo este semestre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pacientes que ustedes traigan deben canalizarlos antes de realizar la premedicación correspondiente. Porque vamos a tener un mejor control del mismo. ¿Ya? A ver, tal vez acá alguna duda, pregunta. Ya. Entonces, eso, en relación a según la técnica anestésica. ¿Ya?
Según el estado del paciente. Según el estado del paciente, hemos dicho vamos a tener una anestesia electiva o de emergencia. La electiva se realiza en procedimientos programados. Quiere decir que el paciente viene de forma voluntaria y sabe que lo van a anestesiar. El paciente puede ser evaluado y estabilizado previamente. Por ejemplo, digamos, ustedes van a tener, buscan pacientes así como locos, suben sus estados diciendo jornadas de esterilizaciones gratuitas, así todo, así les va a llegar así de todo tipo. Pero ojo que ninguna esterilización es de emergencia. Por más que les digan, no, es que tengo que esterilizarlo ya no más, porque si no lo van a ahogar al perro, así les dicen. Hasta les amenazan prácticamente ustedes para que lo hagan ya nomás así como sea. Y no es correcto, ¿no? Entonces, para orquiectomías y ovariosterectomías siempre se realiza una valoración, evidentemente, y se sugiere lo que hemos visto en la primera clase, exámenes complementarios. ¿Tienen el ecógrafo? Pueden utilizarlo, no hay ningún problema. Pero siempre soliciten el hemograma y la química sanguínea. Soliciten, no digo que siempre lo realice el dueño, es distinto. Porque cuando ustedes dicen, digamos, no, sí, que entra nomás, solo es una orqui de gato, 5 minutos, así puede pasar lo que sea. Ustedes tienen que informar siempre al paciente en función a la ficha que les mandé de consideraciones de anestesia, de el permiso quirúrgico y permiso anestésico prácticamente que les mandé en un Word, ¿no? Entonces, si es que han leído eso, ahí dice por qué su paciente debe ser anestesiado, y por qué debe realizarse exámenes complementarios y demás. Entonces ahí les muestra y les explica, cosa que entiendan tanto ustedes y el dueño, el motivo del por qué pedimos exámenes complementarios. Los perritos y gatitos no hablan, no nos pueden decir nada. La alimentación a veces el dueño miente, a veces les alimentan solo con harinas, con laguas, ¿no? Obviamente depende de la condición, pero eso al paciente genera daños colaterales en el riñón y el hígado. ¿Y dónde se metaboliza y se excreta la anestesia? En el hígado y el riñón. Entonces, si estos órganos no funcionan bien, evidentemente la anestesia, por más buena que sea, tampoco puede llegar a funcionar bien. Y no necesariamente va a ser su culpa de ustedes, sino que el paciente no es estable para ingresar a X cirugía. Entonces siempre recomienden, no digo que obliguen, pero díganle, sí, sería prudente que puedan realizar estos estudios para ver cómo se encuentra el funcionamiento de su cuerpito por dentro. Y yo les puedo dar las órdenes, hay órdenes en la clínica, ellos van, realizan, no hay problema. O incluso si ustedes desean, en la anterior semestre había un grupo que tenía una bioquímica así familiar. Entonces yo les enseñé a tomar la muestra, hemos refrigerado, lo han llevado y súper bien. No, depende de ustedes, yo no me cierro, digamos, a esas alternativas, ¿no? Porque al final es encontrar lo mejor por el paciente, ¿ya? ¿Qué características va a llegar a tener una anestesia electiva? Otra vez, es un procedimiento planificado, ¿no? Es algo que el paciente, que el tutor va a planificar. Se realizan normalmente evaluaciones preanestésicas. La evaluación preanestésica, uno, consiste en la ficha clínica, el llenado completo, y la solicitud correspondiente de los exámenes complementarios. Si el mismo llega a acceder y tengamos, digamos, alguna alteración, vamos al tercer punto, que consiste en la posibilidad de estabilizar al paciente. Pónganse que tiene valores hepáticos ligeramente elevados, entonces no, le dices, ¿sabes qué? Te vamos a dar este protector hepático una semana o fluidoterapia unos 5 días hasta que se estabilice. Y evidentemente lo correcto es pedir otra vez el examen después de la supuesta estabilización. No de todo. Hay laboratorios donde te lo realizan solo de un parámetro, por ejemplo, o de 2 o de 3. Depende. ¿Ya?
Luego nos permite seleccionar y preparar la técnica anestésica. Vamos a poder evaluar y decidir en función a los exámenes, si es que hubiese el examen clínico y demás, qué técnica vamos a usar. Un ejemplo bastante básico es una varisterectomía programada, una VH, una esterilización, ¿no? Es donde el paciente decide estar ahí. ¿Ya? Ahí tal vez alguna pregunta, duda. Muy bien. Vamos con el siguiente. Anestesia de urgencia o emergencia. ¿Ya? Luego vamos a ver un poco mejor tal vez lo que es el triaje. Pero emergencia no es lo mismo que urgencia, ¿no? Ahí dame un ratito. Listo. Eh, la anestesia de urgencia o emergencia se realiza cuando el procedimiento debe efectuarse de forma inmediata. ¿Por qué? Porque depende del riesgo de la vida del animal o la función del paciente de este procedimiento, ¿no? ¿Qué características tiene realizar una anestesia de emergencia o urgencia? El tiempo es limitado para la preparación. Hay un mayor riesgo anestésico y esto tiene que quedar muy claro porque ustedes deben decir al dueño, llega por X emergencia, está con una taquipnea, con una taquicardia, está con, yo qué sé, con cianosis, así. Pónganse así todo lo peor que puede llegar a pasar. ¿Hay riesgo de que el paciente puede llegar a fallecer por la anestesia? Claro que hay riesgo y eso el dueño tiene que estar súper claro y entendido en función a lo que puede llegar a pasar. Porque, digamos, está, yo que sé, convulsionando, si ustedes le ponen tranquilizante y ya está cianótico, así y todo, y empieza a desestabilizarse más, pero de forma interna, así. Y ustedes no han dicho nada al dueño, el dueño va a pensar que ustedes han hecho la eutanasia, ¿sí? Prácticamente. Tienen que informar, siempre tienen que decir, ¿sabe qué? Su perrito está en un estado de emergencia, tiene X cosa y necesitamos aplicar sedación. Pero necesito su permiso y su autorización. Les explican, da la autorización correspondiente y ya se procede eh, con el procedimiento correspondiente, ¿ya? Puede existir una enfermedad o inestabilidad fisiológica o de base, ¿ya? Entonces, no sabemos, porque algún paciente que llega de emergencia, así, con hemorragias o que lo han atropellado, así, puede llegar a tener tal vez alguna enfermedad de base en renal, hepática, ¿no? Dependiendo de la veterinaria, por ejemplo, Semevet, Novabeta, lo que yo vi, sí o sí, de protocolo te lo sacan hemograma química. O sea, quieras o no quieras, y al final te cobran eso más, ¿no? Entonces, en estas veterinarias, ¿por qué hacen eso? Porque en caso de que van a aplicar, digamos, mientras uno, pónganse el intensivista, por así decirlo, está teniendo al paciente, así todo, uno saca la muestra, se va directamente a procesar y le dice, ¿sabe qué? Su paciente, su cachorrito se encontraba con esos valores realmente alterados, porque eso permite al doctor tomar decisiones y tomar una explicación en caso de que pasase lo peor, ¿ya? No, le cuento que tenía trastornos hepáticos bastante elevados, problemas renales, anemia, pucha, tantas cosas se acumulan y de paso al perrito lo han atropellado. ¿Cuál va a ser el pronóstico? ¿No? Entonces ahí ya nos damos cuenta que va a ser tal vez sí, de plano, podemos decir, desfavorable, ¿no? ¿Qué características más tiene? Requiere estabilización simultánea cuando sea posible. A la par que se realiza la sedación o la anestesia, el paciente debe ser estabilizado. Como les dije, ¿no? Llega cianótico, ¿qué van a hacer? Ya lo van a sedar, pero saben que algunos medicamentos llegan a generar bradipnea. Entonces, pucha,
Entonces, tal vez de golpe, de lo agitado que estaba, ya su respiración se pone bien baja. ¿Qué van a hacer? Tienen que estabilizarlo al mismo tiempo. Traen oxígeno, le ponen tal vez algún eh, neumoestimulante, ¿no? Entonces, todas esas cositas deben ser realizadas simultáneamente. ¿Qué ejemplos hay? Torsión gástrica, hemorragias o traumatismos, atropellamientos, algún tipo de pelea. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es de una torsión gástrica. ¿Qué características, por ejemplo, tiene esta torsión gástrica? Cuando en algún momento realizan eh, radiografía y ven un paciente así con el abdomen re hinchado, entonces, y a ver, si el paciente es de raza grande, eh, tiene el abdomen re hinchado, así está súper agitado, siempre, y llega así de emergencia, así de un rato, les dice, estaba comiendo y se empezó a agitar así, de una sospecha de torsión gástrica, porque es un trastorno normalmente específico de este tipo de animales, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? El estómago se gira sobre su propio eje. ¿Qué pasa cuando este órgano se gira sobre su propio eje? Que el paciente, bueno, el estómago corta la circulación. Entonces, muchas veces, como dice, torsión. Cuando pasa esto, el estómago se puede llegar a necrosar porque ya no hay vascularización y puede llegar a quedarse con hipoxia el tejido y evidentemente con la necrosis correspondiente. ¿Ya? Esto en relación a, por ejemplo, tal vez igual saliendo un poco del tema, y normalmente se llega a hacer la acumulación de gases en este órgano. ¿Cómo se ve en la radiografía el aire? ¿Esto es radio opaco o radio lúcido? A ver, ¿quién me dice? Nadie. ¿De qué parte está hablando, Auxi? A ver, donde estoy pintando con celeste. ¿Translúcido? Radio, ¿Translúcido? ya. A ver, ¿alguien más para confirmar? Ya. Todo lo que es aire se ve negro y lo negro se ve radiolúcido, ¿ya? Entonces, esto es la acumulación de aire en el estómago. Ya es una característica de igual manera de la torsión gástrica, ¿ya? Eh, bueno, esto igual otra vez en paréntesis, por así decirlo, saliéndonos del tema. Vamos a continuar con lo que es la clasificación. ¿Cuál es la finalidad de la anestesia? Según la finalidad, vamos a tener, por ejemplo, uno que es la anestesia diagnóstica. Se va a utilizar para permitir procedimientos diagnósticos que requieran inmovilidad, a veces analgesia o simplemente ausencia de estrés, ¿no? Por ejemplo, estudios de imagen, endoscopías, toma de biopsias, procedimientos diagnósticos invasivos. No sé si han visto, recién me apareció hoy en un video del CMBet, donde han sacado una media de un estómago por endoscopía. ¿Acaso eso era una cirugía? No era una cirugía, era una técnica de mínima invasión, ¿no? Entonces, a través de la endoscopía han logrado sacar, introduciendo, digamos, el tubo, por así decirlo, por el esófago, llegar al estómago, sin necesidad de hacer la incisión de ningún tejido. No, entonces les invito igual a que puedan ver tal vez el video
¿Y el paciente acaso estaba despierto? Evidentemente no, estaba en un periodo de anestesia, pero no era con el fin de a realizar algún tipo de incisión, ¿no? Eso hay que considerarlo. Estudios de imagen. Por ejemplo, hay veces que para realizar tomografías, hay pacientes que llegan a tener trastornos neurológicos, entonces a estos normalmente piden tomografía del cerebro y demás, y evidentemente el paciente no se va a quedar quieto. No sé si alguna vez a ustedes les hicieron una tomografía, pero les dicen quédese quieto, no se mueva, casi ni respire cuando está dentro de la máquina, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Que un paciente, un perito se quede quieto. Entonces, tiene una finalidad de estudio de imagen. Y hay veces, por ejemplo, que algunas veterinarias y algunos doctores anestesistas, simplemente por sedar al animal para que hagan este estudio, ya cobran 300 bolivianos, 400, dependiendo obviamente del tamaño del animal. Toma de biopsias. Para toma de biopsias, dependiendo obviamente de cuál tejido sea, hay veces que se hace laparotomías para realizar una biopsia del hígado, yo que sé, tal vez de el vaso, que normalmente siempre hay neoplasias en el vaso, y otros procedimientos diagnósticos invasivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que considerar que la anestesia, no, lo mismo que les dije hace rato, no es solo para intervenciones quirúrgicas, también puede ser para una finalidad diagnóstica, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que es la anestesia quirúrgica, que es la que vamos a realizar durante todo el semestre. La anestesia quirúrgica se utiliza para permitir procedimientos quirúrgicos mediante una combinación adecuada de lo que les decía hace rato, la tríada de Gray y tal vez añadiendo un punto más. Hipnosis, analgesia, relajación muscular, la tríada e inmovilidad, ¿no? Que el paciente esté quieto. ¿Qué ejemplos vamos a tener? Una variesterectomía, una orquiectomía, una cirugía abdominal, traumatología, ¿no? Entonces, esta es más o menos la clasificación inicial que quisiera que lleguen a entender de la anestesia. Y en función de eso, ya vamos a ver el día sábado las etapas de la anestesia, ¿ya? Pero esto es lo básico. Ahora puede que algunos ya, no, ya la OSI ya sabía eso, sí, puede ser, pero recordemos que hay gente que tal vez nunca hizo una pasantía y se entiende. Entonces, de igual manera, vamos a tratar de homogenizar el grupo, cosa de que todos puedan tener el mismo nivel académico, ¿ya? Ahora, para la siguiente semana, de todos los medicamentos que se encuentran en la tabla, les voy a mandar qué cosas son las que ustedes deben investigar y leer y hacer unas fichas de cada uno de los medicamentos, ¿ya? Vamos a hacer fichas para que ustedes puedan leer y decir, esta había sido la farmacodinamia, la farmacocinética, su dosis, sus vías de administración, todo eso, ¿ya? Y en función a eso ya ustedes van a poder retroalimentarse, ¿no? Porque al final es para ustedes, ¿no? Y de esa forma ya poder tomar mejores decisiones en relación a lo que se lea, ¿ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o duda. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hoy acá, porque igual es un poco tarde y mañana tenemos que vernos para la parte de la fluidoterapia. En relación a los materiales, todo menos instrumental tal vez, y tal vez algún que otro anestésico. Ya no se va a exigir mucho eso, pero todo lo demás ya deberían tenerlo a la mano, ¿ya? Porque es igual eran las características que yo les dije desde hace 3, 4, hace un mes prácticamente, ¿no? Que ya todos deberían tener. Y para informarles, el doctor me dijo que a partir de mañana, todas las semanas van a haber controles, ¿ya? Entonces, el primer grupo, mañana 9, unos
10 minutos será, vamos a entrar a un curso, dan su control y luego vamos a ver cómo están para la práctica. De esa manera nos va a permitir al doctor y a mí ver cómo tenemos que trabajar y evidentemente eso se va a calificar y se va a calificar para su ficha de ese paciente, ¿ya? Eso cada semana para ver cómo es la retroalimentación igual de nosotros, ¿no? Del doctor y de mí. Si es que no hay más dudas, eso sería todo por la noche de hoy, ¿ya? No sé, tal vez dudas, consultas. Sí, el control va a ser de fluidoterapia. De todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Ah, ya. Gracias. ¿Qué más? Sí, disculpe. ¿Cuándo dijo que iba a hacer control? Disculpe, no la escuché bien. Mañana antes de la práctica. Uno a las Gracias, Axel. 9 y otro a las 12. Un rapidín va a ser, ¿ya? ¿Algo más? Tal vez. Duda, consulta. Bien. Andresito, Doctor, pensé que se había dormido. no, estaba siguiendo atentamente. Entonces, jóvenes, vamos a tocar algunas partecitas más seguramente mañana, ¿no es cierto? Pero esa va a ser la modalidad al cual ha referido Andrés, el auxiliar, para que tengamos un poquito más de entrega, ¿no ve? Estas ya son asignaturas de profesionalización donde debemos un poquito profundizar algo más, ¿no? A esto se debe que vamos a hacer, como muy bien decía Andrés, hemos sugerido en su momento que podamos hacer los controles de lectura, ¿no? Entonces, todas las clases que tengamos, ya tienen que venir leídos, ¿ya? Y todas estas se van a valorar, tienen su puntuación. Algunas cosas que no hayan quedado claras, mañana seguramente al respecto de lo mismo que estamos conversando ahora, seguramente se tendrá que tocar un poquito más, ¿no? Pero es prudente que le vayamos también dedicando. Ustedes saben que esto es muy importante, ¿ya? Agradecerle al Andresito, he estado siguiendo, todo está bastante claro, bien. Y mañana estaremos ya en la parte práctica previa evaluación. Echen una leidita, una repasadita antes de cerrar los ojitos, antes de dormir. Bueno, gracias, muy amables, jóvenes, será hasta mañana. Buenas noches, gracias Andresito. Gracias, Doc. Entonces sería todo, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, Oxy, hasta mañana, doctor.